No voy a creer que yo escuché un curso de diabetes de un doctor experto, porque él se hace llamar experto en diabetes, y lo primero que dijo es que el diabético tiene que hacer ejercicio. Y yo, Claro. ya, bye. Estuve una hora escuchándolo, todo su historial y todo como médico. Cuando dijo eso, dije, next, siguiente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver la diabetes con que te pongas a hacer ejercicio. No se te va a quitar la diabetes si te pones a hacer ejercicio. Pues vamos a dar inicio, Omar, para comenzar con esta plática de que hemos estado en un buen tiempo gestionando, compilando. Como lo estuvimos mencionando, esto es Ancestral for Life y vamos a hablar el día de hoy de revirtiendo enfermedades crónicas. Para comenzar, me gustaría iniciar con esta frase de: si la salud y el bienestar dependieran del ejercicio, los hospitales tendrían gimnasios. El doctor nos recetaría más allá de 2 paracetamol, nos tendría que dar una serie y te vas a hacer 4 sentadillas, 10 abdominales y te vas a dar 2 vueltas de carrusel, ¿no? Para que puedas tener una mejoría. No obstante, al final, ¿qué es lo que nos comparten? Tienes que guardar reposo. Entonces, el ejercicio no es algo a lo cual dependamos para estar sanos. ¿Qué tenemos ahorita actualmente, Omar, que vemos? La salud en tiempos modernos, ¿no? Te tienes que ver sano y sentirte sano. Entonces, la gran multitud que vivimos en este mundo, encontramos ciertos estereotipos que han sido impuestos, que han sido viralizados, que han sido replicados, no nada más en la televisión, sino también ahora con las redes sociales lo vemos con tantas personas que hacen cambios en su vida hacia una rutina de salud o hacia verse mejor o hacia cambiar una enfermedad. Y para eso se someten a diferentes tratamientos y procedimientos exhaustivos, ¿no? Desde la simple operación gastrointestinal, donde se hacen un bypass, hasta que empezara a meterse estos ansiolíticos y estos supresores del hambre, ¿no? Entonces todo esto al final, más allá de estar realmente sanos, son parámetros estéticos, ¿no? Con los que nos regimos para la salud y creemos que estamos sanos a pesar de que no. Y esto es algo muy interesante, por eso es que quisimos abrir este conversatorio para poder ahondar en todo lo que gira en este mundo y cómo es que conocemos la salud y cómo realmente debería de ser. Sí, así es. Bueno, yo pienso que la parte que mencionas acerca de los estereotipos es muy importante, ¿no? Se ha visto gente con cuerpos fitness impresionantes, con porcentajes de grasa muy mínimos en el cuerpo, que fallecen de aneurismas, de accidente cerebrovascular, del infarto. Entonces, no quiere decir que lo que aparenta estar sano deba de ser sano, ¿me explico? Entonces, el humano nunca tuvo estereotipos que cumplir. Simplemente evolucionó con sus formas. Yo me imagino a un león o a un tigre más marcado que otro, y no existe en la naturaleza. Entonces el tigre es tigre y todos se parecen en su forma y en sus detalles como animal, ¿no? Y es lo mismo que pasa con los humanos. No hay nadie que tuviera otras geometrías distintas, otras anatomías distintas. Entonces actualmente lo relacionan con estereotipos muy marcados y literal muy marcados, en donde el humano jamás tuvo esos niveles y esos porcentajes de grasa corporal. Entonces es parte de una doctrina que nos hace pensar que eso es un mundo de gente sana, y eso obviamente que no es para nada sano. Es más, no es ni sostenible en el tiempo. Siempre les digo, ¿te acuerdas del fitness del 2000? ¿Del 2001? ¿Del 2002? Bueno, pues ese fitness ya no es fitness, ya es totalmente distinto. Ahorita es una persona como común y corriente como todas, ya tiene barriga, ya tiene diabetes, ya tiene hipertensión. ¿Por qué? Porque ese sistema de alimentación y de entreno no tiene sustento, no hay una sustentabilidad en ese lapso de tiempo, ¿no? Solamente es la demostración de un ego en un momento, y después, bueno, ya me olvido, porque es muy difícil mantenerse así, porque no es algo natural. Claro, sí, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en televisión a personas como
el artista y actor que también fue gobernador, Arnold Schwarzenegger, ¿no? Que durante tanto tiempo nos lo mostraron como un referente de una persona con un físico impresionante, cómo había trabajado toda la parte de la disciplina, de este crecimiento, de este robustecimiento y de esta transformación hacia la persona que fue durante tanto tiempo. Y ahorita lo vemos en una persona con ya ni siquiera parece la sombra de lo que tal vez fue. Exacto, es precisamente lo mismo, ¿no? Todos esos estereotipos que empezaron en 1950 hasta la fecha, ningún estereotipo que sea manipular el físico humano está contra natura, va a ser sostenible en el tiempo. Todos los culturistas de los 60, de los 70 a los 65 años estaban destartalados. Los culturistas de los 80 actualmente ya unos no tienen una pierna, otros están inválidos, otros el que bien le va, pues sigue caminando y siendo funcional, pero tienen las mismas enfermedades que las personas que nunca hicieron ejercicio. Entonces el ejercicio como tal no es la cura de absolutamente nada. El ejercicio es una palabra de esta época y nuestros genes tienen millones de años de evolución, donde antes no se conocía el ejercicio sino el movimiento, como cualquier animal. En vida salvaje. No hay forma de que la gente diga es que haciendo ejercicio vas a ser sano. No, espérame. Eso jamás ha sido parte de la evolución de la especie humana. Es actual. Por eso es que es muy importante. Aquel sistema de alimentación, ejercicio, movimiento, como lo quieras ver, que no tenga 7000 generaciones de testeo, no lo hagas, porque tú serás la prueba. Y el ejercicio apenas tiene una generación de testeo. Entonces no hay forma de hacer creer que eso es parte de la cura de las enfermedades que actualmente hoy nos atañen. Jamás. Claro, pues bueno, continuamos con el siguiente tema. Y bueno, ya aprovechando y encarrilados de todo esto que hablábamos, vamos a platicar de la diabetes. Vamos a ver qué es la diabetes, qué es lo que conocemos como diabetes, qué es toda esta cuestión que gira en torno a la diabetes, de cómo se conoce que se genera, cuáles son sus efectos, los tipos y demás, y vaya, al final, cuál es el verdadero génesis y cómo es que se puede revertir esta expresión de genes, que al final no es una llamada enfermedad, porque no nacemos diabéticos, ¿no? O sea, al final expresamos diferentes cuestiones que nos hacen tener un descontrol en cuanto a nuestra regulación de nuestra glucosa y demás. Entonces, por favor, Omar, platícanos un poco de qué es la diabetes. Bueno, se conoce como diabetes cuando no hay un control endógeno del azúcar en sangre. Cuando hay unos picos de azúcar en sangre en la tarde, en la noche, en cualquier hora del día, la gente dice no controla su azúcar en sangre. Tiene unos signos y síntomas que hacen que la persona vaya y recurra al médico porque tiene sed, porque no duerme, porque orina mucho, porque le dan muchas ganas de tomar algo dulce, de pronto se marea, entonces va con esos signos al médico y es cuando el médico dice, ok, de ahora en adelante eres diabético y tienes que suministrar medicamentos, como cuál, empezando con la metformina y luego pasan a la insulina inyectable y así se está degradando poco a poco la persona, no puedo decir el paciente, sino la persona como tal. Entonces, esa es la diabetes que conocemos, que es la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1, bueno, pues es aquella donde le llaman fallo pancreático a temprana edad, donde el paciente es desde niño, desde los 4 a los 10 años hasta los 14, llegan a detectar estos síntomas y le diagnostican una diabetes tipo 1, que es muy distinta a la diabetes de la edad, la diabetes que te da después de los 30. Eso es como tal la diabetes tipo 1. Perdón, tipo 1 y tipo 2, que conocemos como diabetes. Ahora, ¿cuál es el razonamiento? El razonamiento es, ¿qué es la diabetes? ¿Por qué pasa la diabetes? La diabetes es un desajuste a un sistema biológico. Nosotros como seres vivos y organismos vivos tenemos una organización. Dicha organización tiene que ver con la biología de nuestra especie. Quien no conozca de biología va a pensar que la diabetes es una enfermedad. Quien la conoce la biología dice, la diabetes es la entropía de nuestro propio sistema biológico. ¿Qué es entropía? Es el desorden de un sistema.
Entonces ahí vamos, ¿no? O sea, ¿cómo se desordenó ese sistema? Hay varios factores. Puedes tener interruptores que vas prendiendo o interruptores que vas apagando, ¿no? Interruptores que prendes. Bueno, que tú prendes, no que se prenden, que tú prendes. Prendes el interruptor de la alimentación procesada. Prendes el interruptor con alimentación que sea a base de granos, cereales y azúcares. Entonces vas prendiendo interruptores. Un interruptor muy importante, aparte de la alimentación, es la biología en función del sol. Hay gente que deja de asolearse, aparte de que come muy mal, deja de asolearse, y esa parte de dejar el sol de lado hace que el sistema, nuestro sistema biológico, entre en esa entropía, salga del orden de la organización de un organismo vivo. Y es ahí en donde pueden pasar muchas cosas, pero la más cotidiana es que se eleve el azúcar en sangre. No controlar esa azúcar en sangre tiene que ver con el páncreas, sí, porque la producción de células beta se promueve a través de los rayos solares, que son las productoras de insulina, pero también tiene que ver con el funcionamiento adecuado del hígado. El hígado requiere esos genes reloj que hacen que el hígado sepa cuando tiene que producir azúcar y cuando no tiene que producir azúcar. Entonces esa entropía hace caer a la gente en una enfermedad que es una consecuencia de un desequilibrio de un sistema que le llaman diabetes, pero va más allá. Son distintos puntos que hay que analizar para poder descubrir esa enfermedad, que no es enfermedad, es una consecuencia de tener la diabetes, no controlar el azúcar en sangre. No sé si me expliqué. Claro, sí, pero oye, algo que tal vez sería bueno que ahondáramos sería la cuestión de la glucosa o el azúcar en sangre. ¿Por qué es necesario? Porque al final es algo que necesitamos para poder vivir. Sin embargo, los niveles que se incrementan cuando consumimos alimentos que son ricos tanto en azúcares, o que consumimos granos, o que consumimos, por ejemplo, frijoles, habas, todas estas leguminosas. ¿Cómo es que esto también nos puede afectar a la producción de azúcar en sangre? Bueno, algo importante es saber que todos los alimentos que no te acompañan evolutivamente van a ocasionar una secuencia de errores dentro del cuerpo. Por decirlo errores, que no son errores, sino son reacciones dentro del cuerpo. Aquellos que contengan disruptores endocrinos como son las habas, las lentejas, las harinas, el trigo, los cereales, el azúcar en sí, o todos aquellos, por ejemplo, productos procesados que contengan químicos, lo que ocasiona es una secuencia de reacciones adversas del cuerpo. Lo único que puede hacer el cuerpo para poder defender es elevar los niveles de azúcar en sangre. Entonces no quiere decir que te comas algo y ese algo tenga azúcar, es una mentira, porque el diabético come frijoles y se le eleva el azúcar en sangre. Los frijoles, si los analizamos, no contienen glucosa, no contienen azúcar, pero el hecho de comerlos hace que estas pectinas y estos disruptores endocrinos activen una secuencia de defensas o de errores que el cuerpo tiene que hacer para que este alimento pueda ser tan solo digerido. Y es ahí en donde se elevan los niveles de azúcar en sangre. No es un problema de páncreas, no es un problema de solamente se te murió el páncreas, se te murieron las células beta y no produces insulina, ¿no? De eso no se trata. Se trata de que lo que comas no ocasione esas distorsión o esa entropía de tu sistema, de tú como organismo vivo. ¿Me explico? Entonces, todo aquello que comas que ocasione una reacción adversa al cuerpo va a hacer que se eleve el azúcar en sangre. Hablando de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues partiendo de este principio donde no es una enfermedad, sino más bien es una reacción, es un descontrol, un desequilibrio con base a todo lo que nosotros ingresamos a nuestro sistema, ya sea a través de la comida o nuestro entorno. Entonces, ¿cómo es que se puede revertir todo esto, ¿no? Porque al final
identificamos tanta información en internet, con médicos, con nutriólogos, con tantos especialistas en el tema, que aún así lo siguen denominando una enfermedad. Entonces, ¿cómo pudiéramos explicar y ahondar esto de cómo revertir esto partiendo de este principio, donde no es una enfermedad y es un descontrol y un desequilibrio con base a todo lo que nosotros le ingresamos a nuestro cuerpo? Claro, es muy sencillo. Si tú sabes cómo llegaste en el laberinto, sabes cómo salirte del mismo laberinto. Entonces, si ya conoces qué es aquello que causa esa entropía de tu sistema biológico, sabes cómo revertirlo. Primero, lo principal es saber qué alimentos son los alimentos amigos y los alimentos enemigos, ¿vale? Aquellos que no puedes comer porque no son alimentos para ti, vaya, no evolucionaste con ellos. Entonces, eliminar lácteos, granos, cereales, a veces hasta las semillas, eliminar las frutas de tu alimento, porque la fruta no es buena, la fruta tiene de bueno lo que yo tengo de astronauta. Entonces vas a ir quitándole esas señales al cuerpo para esas reacciones adversas. De momento es eliminar el alimento enemigo, y el otro de los pasos principales es la exposición a la luz solar. La luz solar, lo que hacemos nosotros con la luz solar es la misma fotosíntesis que hacen las plantas, pero en vez de aplicar la clorofila, nosotros tenemos la melanina. Entonces, el exponernos al sol de la mañana hace que ese ritmo circadiano entienda que el hígado debe de producir azúcar en el día y de descansar o dejar de producir azúcar en la noche. Entonces, hay una secuencia que vas a identificar que biológicamente qué has hecho de forma adversa a tu naturaleza. Y gracias a esa identificación, identificas las causas y puedes revertir esa consecuencia. Antes no. El humano no está deficiente de medicamentos. No vinimos deficientes de nada. Actualmente estamos deficientes de nutrientes y de toda la parte de la biología como especie, como primates, estamos deficientes de aquello que nos dio precisamente eso, la vida, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues continuamos con el siguiente tema, que también es algo de lo cual aquí principalmente en el país, y por eso creo que fue importante esta selección de tópicos para el día de hoy. Empezamos con la diabetes y continuamos con la hipertensión, ya que son las dos enfermedades más abundantes, no nada más aquí en el país, sino a nivel mundial. También tenemos tantos casos de infartos por presión alta. Entonces también aquí quisiera que pudiéramos hablar un poco de realmente qué es la hipertensión, cuándo se diagnostica, cómo es que al final estamos dependientes ya de un medicamento, porque creo que de todas las personas que yo conozco, nadie me ha dicho que ha sacado un laboratorio la cura para la hipertensión. Han encontrado tantas vacunas, tantos medicamentos que sacan en meses o con años de investigación, pero vaya, este problema de la hipertensión creo que ya tiene bastante tiempo, tiene por lo menos unas 8 décadas que se comenzó con todos estos información de qué es lo que la causa, y al final creo que no tenemos una respuesta o una receta para la cual se altere esto, porque si no la causa que pudiéramos pensar es que estamos defectuosos, de que ya el humano ya no lo hacen como antes, y estas generaciones estamos predestinadas a morir mucho antes de lo que pues tal vez pudiéramos haber imaginado hace algunas décadas. Bueno, es importante aclarar que la ciencia no auspiciada sabe y ya dijo de la hipertensión hace 50 años. Ya se dedicó a determinar cuál es el génesis de la hipertensión. La ciencia auspiciada por la farmacia o los fármacos no les conviene tener la cura para él, ni mucho menos que la gente reciba la docencia para quitarse esa enfermedad, porque somos parte de esta molienda humana que deja dinero precisamente a las grandes marcas de alimento, de productos y de medicamentos. Entonces, de que se sabe desde hace mucho tiempo. De que no les conviene, bueno, no les conviene, pero vamos a ver, la hipertensión es la presión arterial elevada en todo el cuerpo,
y que tiene signos y síntomas igual que la diabetes, ¿no? El dolor de cabeza, los mareos, las pulsaciones altas, a veces hasta taquicardia, para que puedan detectar una presión más allá de lo que marcan las guías. Las guías marcan que tu presión normal debe estar 120 sobre 80 y pasando de los 120 a 125, 130 dicen que eres prehipertenso, 140 eres hipertenso y de arriba pues ya estás al borde de la muerte. Entonces ya después de esas guías, saliendo de esas guías, ya te van a empezar a dar medicamentos como es el amlodipino, muy típico para que poder darte el paliativo para que sigas viviendo, pero también te dice la doctrina que es incurable, que vas a tener que vivir con ese medicamento para toda tu vida porque la hipertensión no tiene cura. Ahora bien, eso es lo que dice la medicina. Lo que dice la medicina integrativa y la ciencia no auspiciada es muy clara. La hipertensión es una falta de oxígeno en los tejidos y por eso el corazón aumenta ese bombeo diastólico para que tus tejidos puedan llegar a tener más oxígeno a través de la sangre. Aumenta el caudal y con el que aumenta el caudal aumenta el diámetro de la arteria, lo que hace es que tengas una arteria tensa. ¿Me explico? Los vasos sanguíneos se contraen mucho para poder dejar pasar tanto caudal por la arteria y que esa sangre que lleva muy poco oxígeno tenga más caudal, o sea, más volumen de sangre y pueda llegar a tener el oxígeno que necesitan los tejidos. Por lo regular, los tejidos lejos del corazón, en este caso son las extremidades o los dedos de las extremidades. Entonces, esa es la hipertensión y esa es la definición de la hipertensión. Nosotros sabemos muy claro que la hipertensión es parte de una baja en oxígeno a nivel celular. ¿Y eso cómo se va a contrarrestar? Bueno, aumentando los niveles de glóbulos rojos y eficientando la oxigenación celular a través de las mitocondrias celulares, que deben de estar en buen estado. La reconstrucción mitocondrial es importante para el hipertenso y va a ser lo mismo. Es la misma fase de fallo que la diabetes. Uno es el uso y consumo de alimentos procesados, el uso y consumo de cereales, granos y el uso y consumo de azúcares, el uso y consumo de todo aquello que tenga un proceso. Es ahí en donde nos podemos asegurar que quitando primero esa fase, que es el alimento más crónico, es la parte más crónica, puedas regular la hipertensión, puedas tener una tensión arterial normal, ¿sale? Pero más importante, lo importante es también regular la tensión arterial a base de optimizar los canales de calcio de entrada a la célula. ¿Y quién es el que regula los canales de calcio de entrada a la célula? Es el sol. Los rayos solares, que son electromagnetismo, que recibes tú directamente, regulan esa entrada de calcio a la célula. Y con eso se eficientiza la oxigenación celular. Es muy importante los rayos solares para bajar la tensión arterial. Bueno, más allá también necesitas suplementar algunas cosas. Estás deficiente, por ejemplo, de magnesio, igual que el diabético. Estás deficiente de selenio. Estás deficiente de yodo, porque muchas veces el paciente está deficiente de yodo y tiene una deficiencia en su tiroides. Y gracias a su tiroides tiene una hipertensión. Pero corrigiendo el problema tiroideo se corrige la tensión arterial, que es la que regula la oxigenación celular. Entonces estás deficiente de yodo, estás deficiente de magnesio, estás deficiente de selenio. Corrigiendo esas deficiencias, exponiéndose al sol de la mañana, quitando alimentos que están ocasionando esas reacciones adversas dentro del cuerpo, que es la baja en oxígeno, se corrige la tensión arterial. Si me preguntas, es lo mismo, es un desajuste en un sistema muy bien organizado y que tiene millones de años de continuar esa organización, y cuando hay esa entropía, que es esa falla a nivel organizacional de esta biología, entonces empieza a haber esa expresión de genes, cuando ya el cuerpo no puede más y debe de expresar un gen, que es, por ejemplo, el gen de la hipertensión. Y ahí es donde la persona se da cuenta que tiene un problema. Pero ese problema vino arrastrado de hace 20 años. Lo que pasa es que en el momento que se dio cuenta es en el momento que ya no soportó el cuerpo a no expresar el gen. A decir, me estoy quedando sin oxígeno. Tengo tejidos que se están quedando sin oxígeno. Y por eso es que hace esa reacción de esa expresión de ese gen de la hipertensión. Ahí es donde te das cuenta, sin saber que 20 años atrás ya tenías ese problema gravísimo, gravísimo. ¿Me explico? Perfecto.
Oye, y vaya, al final, ¿cuáles son las recomendaciones que siempre nos dan en la medicina actual cuando nos dicen que tenemos hipertensión? Tienes que cortar las sales y tienes que modificar también mucha alimentación donde quitas ciertos alimentos, ciertos elementos que al final lo único que van a provocar es el hacer más grande este déficit que tenemos de los nutrientes y micronutrientes, ¿no? Bueno, en la medicina tradicional lo primero que le dicen al hipertenso es que deje la sal, y tienen razón, pero la pregunta es ¿qué sal? Si es la sal refinada, bueno, pues la sal refinada, acuérdate que la palabra refinado es sin nutrientes. Pues si te dejan la sal refinada, pues sí, sí la tienes que dejar. La recomendación es que tomes sal, pero realmente sal que contenga yodo, que aún contenga color, porque la sal en sí no es blanca, la refinan para que quede blanca. Entonces, consumir sal, ¿sí? Aquella sal que contenga color, porque el color quiere decir que contiene yodo. Entonces te tienes que acercar a la sal real, no a la sal refinada, a la que no tiene nutrientes. Entonces si dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy tomando sal y me va a subir la tensión, al contrario, si estás tomando sal real que contenga yodo, vas a regular la tensión arterial. La recomendación es acércate a los alimentos que contengan nutrientes. A nivel celular los requieres. Igual que la diabetes, la hipertensión, son consecuencias de una desnutrición a nivel celular, no detectable. Perfecto. Muy bien, pues continuemos. Adelante. Y vaya, pues este es otro tema que al final ya no sabemos, porque escucho en las noticias, escucho en otros países que ya inclusive ya la obesidad algunos lo consideran como una discapacidad, porque evidentemente tienes una falta de capacidad motriz, una falta de capacidad de muchas cosas para realizar muchas actividades, inclusive hasta para moverte y hacer cosas. Entonces, me gustaría que platicáramos un poco sobre la obesidad. ¿Qué conocemos de la obesidad? ¿Cómo se genera y cómo es que actualmente está vendida la obesidad? Bueno, como he dicho de todos, ¿no? Todas las enfermedades, incluyendo la obesidad, tienen que ver con una entropía de la organización de un sistema biológico. Entonces la obesidad no es actualmente la vez como que comiste mucho, comes mucho, no te mueves, eres glotón, no haces ejercicio, si eres obeso porque quieres, todas estas frases que van repitiendo, que si estás obeso tienes que montarte en el gimnasio. Bueno, la explicación más lógica es que tienes un desajuste en tu entropía, tienes un desajuste de tu máquina biológica. Yo tengo muy en cuenta, y mucho muy en cuenta, y se los digo a todos y ojalá lo puedan, si no la han visto la vean, es la película del náufrago. Ahí el director lo que quiso dar a entender es que el humano tiene un reloj biológico. Este cuate del náufrago, que era un director de logística de FedEx, todo lo que tenía lo hacía por tiempos, ¿no? Dejando de lado lo importante de su vida, que era el alimento, el descanso. Bueno, lo hacía por tiempos. Cuando llega a la isla se le pierde el reloj de que le regaló a su esposa. Bueno, no se le pierde el reloj, pues está descompuesto. Y nada, donde quedan solamente el reloj del sol y la luna, de la luz y la oscuridad. Y gracias a ese reloj volvió a sincronizar el ritmo circadiano. Y con eso volvió a entrar en esa entropía y él no lo supo. Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros salimos de esa entropía, cuando no nos exponemos al sol y nos exponemos a la luz artificial, por dar un ejemplo, ocasionamos una inflamación, y esa inflamación puede afectar hasta el hambre. Y puedes estar come, y eso da que bajen tus niveles endorfínicos, bajen tus niveles de testosterona y empieces a acumular grasa. Pero no tiene que ver con que te salgas a correr 3 horas diarias. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que saques a tu máquina de su organización. Entonces, si bien es cierto, sí hay que tomar en cuenta los alimentos. Nadie va a mantenerse sano ni delgado, si es que así lo quiere, o así se quiere ver, comiendo trigo, comiendo soya, comiendo avena. Nadie lo va a lograr. Comiendo azúcares, comiendo alimentos procesados. Es exactamente la misma fórmula. Hay que dejar todos esos alimentos que no nos aportan nada y hay que acercarnos a una organización biológica. El hacer ejercicio, que yo digo, es sí parte del movimiento que requiere la especie humana, pero es el 5%. Hay un 95% que va más allá de solamente moverte. Vas a conocer la biología humana, conocer los ciclos, los ritmos circadianos y saber cómo llegar a esos ritmos circadianos. Dormir a tus horas, no usar tantos alimentos
tengan procesos. Por eso le digo a la gente, si tiene un empaque, una bolsa o algo que esté en un anaquel, no lo agarres, así no tenga sellos, simplemente no lo agarres. Si está en un anaquel con un empaque, no es alimento humano. Si está libre, le está dando el sol, que es una vegetal, ese sí es alimento para ti, porque le está pegando el sol. Y ese sol está aportando fitoquímicos que tú necesitas para que tú te sientas mejor y para que tu cuerpo entre en esa entropía biológica que tú necesitas. Entonces, la obesidad nunca se va a ver corregida simple y sencillamente con hacer ejercicio. Eso es una gran mentira. Y te hace esclavo de una doctrina que no tiene ningún testeo más que una generación con fatales resultados, que es pensar que la obesidad se va a revertir con simplemente hacer ejercicio o estar contando calorías. No hay nada de cierto en esa información. Claro, sí, porque al final nosotros escuchamos en tantos lados la parte de la caloría, ¿no? O sea, y que al final después escuchamos que no nada más existe la medición o los parámetros para poder comer que se miden en calorías, sino que también son calorías buenas, calorías malas, calorías vacías. Vaya, al final hay tanto, vamos a llamarle endulzante para la palabra de que las calorías, que al final nosotros encontramos ya muchos alimentos y muchas disonancias en cuestión de lo que es o no es apto para nuestra vida, comenzando por la pirámide nutricional que nos manejan, ¿no? Que tiene también mucha fuente de cereales, mucha fuente también de otros granos, ¿no? Tiene también azúcares, tiene frutas, ¿no? Y como lo hemos hablado en diferentes ocasiones, la fruta es como un perro, ¿no? O sea, el perro es la evolución de un lobo, pero no necesariamente tiene que ser como mejor. Entonces tenemos ahorita una versión dulce de lo que es el lobo, ¿no? Y lo tenemos una versión dulce en nuestra casa. Lo mismo pasa con la fruta, lo mismo pasa con muchísimos alimentos, ¿no? Hablábamos también de algunos cereales, como por ejemplo el trigo que existe ahorita, el maíz que existe ahorita, que ya más allá de que no tiene ni un tercio de los nutrientes que tal vez pudo tener hace miles de años cuando empezó a existir, sino que ya también fueron modificados genéticamente, ¿no? Ya son transgénicos, que ya son organismos que están peleando contra plagas que son resistentes a otras cosas, ¿no? Y al final dicen, bueno, no son para consumo humano, pero ¿a quién le dan ese maíz? ¿A quién le dan todo eso? Con eso alimentan a los animales, con eso alimentan a muchos insumos que nosotros al final terminamos consumiendo. Entonces veo yo que no nada más es el hecho de no comer cosas refinadas, sino también la cuestión de qué tipo de alimentos, ¿no? O sea, es como lo mencionabas, escuchamos que tienes que empezar a comer avena, tienes que empezar a tomar leche deslactosada, tienes que empezar a comer ciertas cosas que al final cortan grasas, te cortan todo y al final uno no sabe, ¿no? Alguien escucha, es que tiene mucha grasa, son grasas saturadas, tiene manteca, tiene esto, y al final pensamos en el conocimiento popular que las grasas saturadas son malas, que el colesterol es un asesino. Entonces es algo que actualmente se vive, ¿no? Y si nos puedes ahondar un poco en esta parte del colesterol, las grasas y la vitalidad para el cuerpo humano. Bueno, desde hace mucho tiempo, desde que Ansel Keys hizo el estudio de los 17 países, que ese fue en 1957, este fisiólogo le dieron la oportunidad de hacer un estudio para saber si las grasas o qué estaba matando al mundo de infarto, ¿no? Este estudio estuvo manipulado en el 57, se publicó en el 70, en el 80 salió en lo mejor de Life y fue un boom. Ansel Keys, después de hacer un estudio de 10 años por 17 países y 1.900 personas, resulta ser que dijo, a ver, ¿sabes qué? Las grasas están matando al humano, ¿no? Pero el estudio estuvo manipulado porque era un estudio de moda y de pregunta, de entrevista. ¿Qué come? Okay. Después de ese estudio dijeron que las grasas eran malas, las grasas que provienen de los animales. Entonces, al tener un estudio manipulado, le dio oportunidad a todo el mundo vender a la humanidad lo que querían. En ese momento, quien auspició el estudio fue el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica y querían vender precisamente granos y cereales. Te cuento esta historia nada más rápido para saber de dónde viene.
Después la medicina tomó como que sí, es cierto, las grasas saturadas están matando a la humanidad porque quien consume más carne está más propenso a sufrir infarto, cosa que no tiene nada que ver. Entonces, si a mí me dices cuáles son las mejores grasas, son las grasas con las cuales evolucionamos, aquellas grasas que provienen de los animales y de algunos vegetales. En este caso, las grasas del aguacate, la grasa del coco, son grasas de triglicéridos de cadena media que son excelentes para el cerebro. Y las grasas saturadas son aquellas que te dan la materia prima para la producción de las hormonas reproductivas y las hormonas anabolizantes que prohíben, sino cortan la catabolización celular. Entonces, todas estas grasas que provienen de animales, que provienen de estos vegetales y de estas frutas, son aquellas grasas con las cuales evolucionamos. De hecho, todo el cerebro es pura grasa, esa masa gelatinosa que vemos cuando vemos un cerebro humano o una representación del cerebro humano, es una masa gelatinosa que es hecha 100% de colesterol. Entonces nosotros no es que las grasas sean buenas o malas, nos adaptamos a funcionar con las grasas, gracias a que tenemos un cerebro lleno y constituido por grasa. Entonces estas grasas son aquellas que nos van a ayudar a sobrevivir y a producir las hormonas y sintetizar sustancias a nivel molecular que necesitamos para la vida. Es más sencillo, sin colesterol no hay vida. Nuestras moléculas de colesterol son los que nos mantienen vivos, son los que hacen todo el esfuerzo en el sistema inmune para que tú no te mueras. Y lo voy a decir muy sencillo, vas al médico y tienes una infección crónica y el colesterol te sale alto. ¿Por qué pasa? Bueno, porque el colesterol te está defendiendo a que te pase algo peor. La gente que llega mala al nosocomio, al hospital, que tiene un colesterol bajo, está propensa a la muerte, porque su cuerpo ya no se está defendiendo. Entonces el colesterol no tiene nada que ver con que sea el génesis del infarto. Es una gran mentira sustentada por un estudio poco científico de hace 70, 80 años. Perfecto. Y bueno, pues como hablábamos, ¿no? Así como te metiste al laberinto, pues vas a poder salir de él. Pero a grosso modo y de manera muy simple, ¿cómo podemos comenzar a revertir esta expresión de genes que llamamos la obesidad? Bueno, es exactamente igual que las demás enfermedades crónicas. Y digo enfermedades entre comillas, consecuencias crónicas. Es saber cómo llegaste ahí. No romantizar nada, es empezar desde ceros, ¿no? ¿Qué es lo que yo como? Normalmente, ¿cuál es mi evolución alimentaria o mi doctrina alimentaria? Bueno, pues mis papás me enseñaron a esto. Bueno, es algo que aprendiste. Algo que se aprende es exactamente igual para poderlo desaprender. Bueno, voy identificando cuáles alimentos son los enemigos. Yo te diría, aléjate de azúcares, alimentos procesados, granos, cereales, lácteos. Aléjate de ellos, o bien lo que más puedas alejarte de ellos, incluyendo leguminosas. Te alejas de estos alimentos y entonces empiezas a sustituir por alimentos que sí son buenos, aquellos que contengan mayor cantidad de grasa, huevo, carne, vegetales verdes, de preferencia, si no puedes, pues con que sean vegetales, semillas, y con esto, algunas frutas, sí, podría ser algunas frutas, no todas, algunas frutas, como por ejemplo la fresa y el limón, y con esto puedes iniciar el génesis de la reversión de esa enfermedad que es la obesidad. Véase que jamás mencioné el ejercicio, ¿ok? Empezar con el alimento y continuar con el sol, continuar bloqueando rayos azules de luz artificial, y hasta lo último, que ya tengas vitalidad, que perdiste 30 kilos, 40 kilos, poderte mover. Antes, para mí, no es nada recomendable poner a una gente obesa a hacer ejercicio. Nada recomendable. Perfecto. Bueno, pues ya después tendremos un episodio más profundo sobre todas las disonancias que giran alrededor de la obesidad, todas las prácticas, malas prácticas, los consejos que me da mi abuelita y lo que hizo fulanito. Entonces, después podríamos ahondar en todo esto, pero por el momento continuemos con las enfermedades autoinmunes. Y vaya, cómo cada vez en este mundo escuchamos cada vez a más personas que están enfermas, o sea, algo que pensábamos que nada más era un azar del destino, una suerte,
¿no? De uno en un millón, uno en varios miles de personas que realmente no se conocía, pero cada vez se hace más popular los casos de personas que ya tienen una enfermedad autoinmune y que están sentenciados de por vida a estar con medicamentos y ciertas restricciones en su vida. Sí, bueno, las enfermedades autoinmunes se definen porque se escucha aberrante, pero son aquellas enfermedades que atacan al propio cuerpo, ¿no? Son aquellas enfermedades donde el cuerpo se ataca por sí solo. Entonces, anticuerpos y bla, bla, se empiezan a atacar el cuerpo. Y es una gran gama de enfermedades autoinmunes. Una de ellas puede ser la tiroides, que es una glándula muy importante en el cuerpo y es la más común, ¿no? Mujeres arriba de los 30 años, el 85% de mujeres arriba de los 30 años tienen problemas de tiroides. Y no es poquito, no es, ay, tengo problemas de tiroides, no, tengo problemas de depresión, de ansiedad, de dolores musculares, de retención de líquidos, subo de peso, de pronto como una hamburguesa y me engordo 10 kilos, de pronto me bajo esos 10 kilos, me siento que nadie me entiende, me voy al psicólogo, luego al psiquiatra y luego me medican, no encuentro cómo, tengo lesiones de piel, no duermo. Entonces, esas enfermedades, por ejemplo, hablando particularmente de la tiroides, es una enfermedad que deja a la gente a medio vivir. Pero es una enfermedad que le llamamos enfermedad y es una enfermedad con las consecuencias. Es una consecuencia de sacar de entropía al cuerpo humano. Tiene el mismo génesis de las anteriores. Te alimentas con alimentos no evolutivos, abusas del azúcar, abusas de los lácteos, abusas de los procesados, que eso sí ataca a tu tiroides y gracias a que la tiroides se siente atacada, se defiende, pero no encuentra quién es el malo y por eso ataca al propio cuerpo, como es la artritis reumatoide, ¿no? El mismo cuerpo se ataca y ataca las articulaciones. Es ahí en donde nos damos cuenta que es una bofetada al razonamiento humano, ¿no? ¿Cómo es que yo solo me estoy atacando? Bueno, sí, te estás haciendo daño tú mismo con tu forma de vida y con tu forma de alimentación. Entonces es ahí en donde podemos identificar cómo llegamos al laberinto, cómo entramos al laberinto, cómo salirnos del mismo. Claro. Y vaya, muchas veces este génesis se da en este mundo donde ya nadie puede detenerse, todo tiene que continuar en movimiento, tenemos que estar en constante acción, porque si no, no eres parte de. Entonces encontramos tantos entornos donde hay mucho trabajo, mucho estrés, donde la gente no tiene tiempo para nada, ni para comer, ni para dormir, ni para muchas cosas, y terminamos ingresando a nuestro sistema lo primero que vemos. Ya no concientizamos, ya no razonamos todo lo que estamos consumiendo, como inclusive el agua que tomamos. Tú te paras en el seguro, vas al área de emergencias y vas a encontrar una infinidad de personas con diabetes, si te vas al área de traumatología, todos los que llevan, que van de amputación y demás, fue por diabetes. Encuentras que hay tantas personas que ya están medicados, cada vez es más popular, personas que están yendo ya ni siquiera al psicólogo, al psiquiatra. Y también encontramos tantos medicamentos, tantas cuestiones que son ni siquiera con receta, ¿no? Encontramos medicinas como la fluoxetina y demás pastillas que dicen, no, es que son relajantes, son para tu ansiedad, es para que te regules y demás, cuando al final, por no hacernos un espacio para comer, para dormir y concientizar realmente lo que nos estamos ingresando a nuestro cuerpo, porque al final terminamos alimentando, no nutriendo nuestro cuerpo, y nos generan todo este tipo de reacciones adversas, ¿no? Estas expresiones de genes. Sí, exacto. Nos hace, el status quo nos hace no visibilizar lo importante. Y siempre lo he hablado contigo y siempre lo hemos platicado. O sea, lo que más importa no es tu trabajo, lo que más importa no es el dinero, lo que más importa es tu vida. Entonces, este status quo que te lleva en esta molienda de eficientar a la persona para ser la mejor generadora de dinero, nos hace ver la salud como algo alterno, cuando es lo primordial de nosotros, ¿no? Entonces, precisamente eso lo logra el status quo haciendo esta disonancia colectiva, ¿no? En donde no puedas visibilizar qué es lo importante para tu vida, no puedas identificar que tú debes de poner atención en tu salud y que para ello debes de conocer tu especie
Y es ahí en donde nos vamos, ¿no? Si no conoces tu especie a la que perteneces, pues no encuentras solución a tus enfermedades. Es más, ni siquiera sabes qué es lo que tienes, ni siquiera sabes qué reacción tienes, ¿verdad? Con que este alimento te lo comas o aquel alimento te lo comas, no lo sabes. Pero lo más importante es que en el momento que no te pasa nada, tampoco te importa. Claro, sí, no, y al final, pues vivimos bajo el esquema de no, no sufrir, de no batallar. Al final tú te pones a ver tanto anuncio que hay, tanto en televisión como en medios digitales, de ante los síntomas de la gripa, toma tal pastilla. Si tienes síntomas de tal cosa, toma esto. Previene los resfriados, ¿no? Tómate esta pastillita efervescente con vitamina C, ¿no? Y te lo tomas y está dulce. Vaya, entonces hay tantas cosas que uno hace por doctrina de que te dicen que es para tu salud, pero al final yo no recuerdo en ningún libro de biología que dice que vaya, dependiendo la edad en la que se encuentre el humano, tiene que cambiar su alimentación o va a requerir de otros nutrientes, ¿no? O sea, toda esta suplementación que nos ponen, por ejemplo, con pastillas multivitamínicas, que cuando revisan los ingredientes están plagadas de calcio, están plagadas de zinc, de tantos elementos de relleno que terminan al final ni siquiera abonándote una mejora, son placebos. Sí, en la medicina se está adoctrinada por la farmacia y el uso de placebos es insisto, una bofetada al razonamiento humano, ¿no? O sea, si tú te pinchas el dedo y traes aquí el alfiler y vas al médico, sería una aberración decir que el médico te diga dedo inflamado y te dé una pastilla para que desinflames el dedo. O sea, ¿no? Sácale el alfiler y cúrame y seguramente en un tiempo ya mi dedo va a estar bien, ¿no? Pero te debe que ir con el alfiler y te dice que ese va a ser crónico para toda tu vida. Entonces utilizar placebos para desinflamar el dedo no va a ser la solución a tu problema. No encuentras la causa. Entonces actualmente la medicina sí te quiere tener. Que no sepas absolutamente nada de tu biología y que te guíes exactamente con lo que dice el médico, que también ha sido manipulado, que también está dentro de ese status quo, donde no se identifican las causas, aunque son muy lógicas, es muy lógico, ¿no? La gente veo que toma la metformina con una Coca-Cola en la mano. Espérame, ¿qué parte no entendí del razonamiento que no puedes tomar la metformina con la coca, ¿no? Pero así nos quieren tener. Entonces, usar placebos es ser parte del marketing de la venta de medicamentos, ¿no? Y de suplementos también muy malos, suplementos que no tienen base científica, sino nomás tienen base en marketing, y de eso te puedo mencionar cientos de suplementos que existen en el mercado. No tienen ninguna base. Claro, y al final creo que el suplemento más importante es el que más nos restringen, es el que más le huimos, porque creo que, o considero yo, que olvidamos cómo consumirlo de una manera correcta, de una manera apta, a lo cual la necesitamos. Como lo hablamos desde el inicio de este conversatorio, nosotros no somos plantas, no hacemos fotosíntesis, pero sí tenemos otros procesos que necesitan forzosamente el sol, ¿no? La luz es vida y como yo recuerdo, ¿no? Antes cuando querías hasta desinfectar algo, pues sácalo al sol. Entonces, vaya, ¿por qué dejamos nosotros de consumir el sol? ¿Por qué nos bloqueamos tanto de esto? Entonces, creo que es algo muy importante el enfatizar toda la importancia de la vitalidad y como elemento crucial en la reversión de todas las enfermedades crónicas o las consecuencias crónicas que vivimos en esta actualidad. Sí, bueno, yo te cuento un caso muy particular que estoy investigando a través de la demografía. Los habitantes de Nicoya, que es una de las zonas azules del mundo, solamente hay 5 zonas azules del mundo, una de ellas en América, es Nicoya, que se encuentra en Costa Rica. Estos habitantes, las investigaciones que han hecho es que mueren a los 120 años o a los 100 años completamente lúcidos, y tienen una longevidad extrema. Le llaman extrema porque nadie lo llega hasta ahí, aunque deberíamos de poder llegar, ¿no? Entonces estos habitantes comen exactamente lo mismo que en otras partes de Costa Rica, exactamente lo mismo que en otras partes de
Sudamérica y de Centroamérica, que somos nosotros. La diferencia entre ellos y nosotros es que la radiación solar que pega en esa zona de Nicoya es mucho más intensa que la radiación que nos pega en otras partes del mundo. Entonces el sol es la única constante como medicamento y parte principal de la vida de la especie humana y de todas las especies que estaban en este planeta. El sol que emite esa luz que nosotros vemos como luz, pero es una frecuencia electromagnética que nos pega, es aquella que hace que las células vibren de cierta forma para que el agua mitocondrial se reestructure y con ello todo empiece a trabajar. En 1903 ya se ha demostrado, un danés de nombre Finsen, que fue premio Nobel, demostró que el sol cura muchísimas enfermedades. Obviamente se quedó cortito, porque en aquel tiempo había pocas enfermedades que actualmente se conocen mucho más. Pero él, premio Nobel, dijo, bueno, ¿sabes qué? Con la terapia de rayos rojos o rayos solares puedo estar curando muchas enfermedades. Entonces, la única constante como suplemento y como medicamento, por decirlo así, para revertir todas las enfermedades que el humano llegue a adquirir o llegue a tener como consecuencias, es el sol. La radiación solar es aquella que va a hacer que la entropía del cuerpo regrese de nuevo. Es más, me atrevo a decir, puede ser que comas cosas que no sean, alimentos que no sean evolutivamente buenos, pero con que te expongas al sol y tu ritmo circadiano sea el adecuado, tu cuerpo jamás va a salir de la entropía. Entonces el sol, que es el más barato porque a nadie le cuesta y que sale diario, es aquel que te va a dar una mejor salud, aun cuando tu contexto de alimento y tu contexto de humano sea distinto, ¿no? Eso te va a dar te va a procurar mejor salud, mucho mejor salud. Ahora más, si te alimentas bien, si te suplementas bien y te expones al sol, entonces entras en la fase de supervivir, no solamente de sobrevivir, que es en la fase en donde estamos todos después de los 30. Bien, pues vaya, y vaya, digo, al final creo que como todo, en exceso también hace daño, pero ¿cuáles serían los mejores horarios para poder tomar el sol que tú recomiendas? Las investigaciones son bien claras, ¿no? Las investigaciones y la lógica y la biología, ¿no? El sol sale de frente en la mañana y es cuando le pega de frente al cuerpo humano. Entonces, las mejores horas de exposición para el humano son los rayos solares de la mañana, que contienen muchos rayos UV, que contienen muchos rayos rojos, son aquellos que nos ayudan a hacer nuestra fotosíntesis humana. Como dije, las plantas ocupan la clorofila, nosotros ocupamos la melanina, pero es exactamente un ciclo de fotosíntesis. Aquel que se exponga al sol de la mañana, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, es exactamente el mejor horario para estar recibiendo los rayos solares. Y son aquellos que hacen que la entropía humana empiece a volverse a engranar en ese ciclo circadiano. Okay. ¿Y cuánto tiempo? Digo, porque si no van a decir, oye, es que de 7 a 9 estar ahí 2 horas ahí tirado al sol, pues no, pero ¿cuánto tiempo es lo recomendable, no? Digo, evidentemente todos necesitamos cierta cantidad, pero también depende mucho de cómo estemos en nuestros niveles para ver si necesitamos más o necesitamos menos. Bueno, yo siempre he dicho que si quieres saber qué tan enfermo estás o qué tan deficiente de nutrientes estás, salte al sol. Si te quemas, quiere decir que estás deficiente de todos los nutrientes, pero el problema no es el sol. El problema es tu cuerpo que está deficiente de nutrientes que no hacen que el sol precisamente actúe como esa fotosíntesis que debe de hacer. Una planta muy mala, la pones en desnutrición completa, sácala al sol y se va a quemar. Pero no, el problema fue el sol, el problema fue que la planta no